Estaba sentada en la sala de espera del consultorio médico cuando sonó mi teléfono. Era mi única hija Ángela. Su voz sonaba extraña, casi fría, cuando dijo: «Mamá, mañana nos vamos de viaje a Europa. Ya vendí tu casita de Torrevieja y el SEAT. Necesitábamos el dinero. Adiós». Y colgó así sin más. 45 años criándola, sacrificándome por ella, y me descartó como si fuera basura. Pero respiré hondo y sonreí porque había algo que mi querida hija no sabía. Me llamo Adela Rojas. Tengo 71 años. Y hasta ese momento creí conocer a mi hija. Me había quedado viuda hacía 6 meses. Mi marido Ernesto había fallecido de un infarto mientras desayunábamos tal como habíamos hecho cada mañana durante 45 años. Aquella mañana me había servido café con leche y tostadas. Como siempre me había besado la frente y dicho: «Buenos días, mi amor». Esas fueron sus últimas palabras. Desde entonces, Ángela había estado más presente en mi vida, o eso creía yo. Venía a visitarme 3 veces por semana. Me ayudó con los trámites del funeral y me acompañaba al mercado. Incluso sugirió que fuera al médico para un chequeo general. «Mamá, tienes que cuidarte mejor ahora que estás sola», decía con esa sonrisa que yo creía que era amor, pero que ahora comprendía que era por conveniencia. La casita de Torrevieja había sido nuestro santuario durante años. Ernesto y yo la compramos cuando Ángela tenía 15 años, con mucho esfuerzo y sacrificio. Cada verano íbamos allí, construyendo recuerdos, celebrando cumpleaños y navidades. Ángela traía a sus novios y después a su marido Damián. Yo cocinaba para todos, limpiaba y lavaba la ropa. Era nuestra tradición familiar. Nunca pensé que ella lo vería solo como dinero. Y el coche, ese viejo SEAT León que Ernesto cuidaba como si fuera su propio hijo. Lo lavaba cada domingo, le cambiaba el aceite religiosamente y siempre lo aparcaba en el mismo sitio bajo la sombra del árbol. Ángela sabía lo que ese coche significaba para mí. Era lo último que me quedaba de él. Su olor aún permanecía en los asientos. Cuando colgó, me quedé allí sentada en aquella incómoda silla de plástico verde, rodeada de otras personas enfermas, y por primera vez en meses no lloré. Algo extraño sucedió dentro de mí, una calma que no había sentido desde la muerte de Ernesto, porque en ese momento recordé algo que había olvidado por completo. 3 días antes de morir, Ernesto me había entregado un sobre manila. «Adela, guarda esto en el cajón de tu cómoda. Si me pasa algo, ábrelo después de un tiempo, pero solo cuando te sientas preparada». Lo había guardado sin pensarlo mucho. Después del funeral, con tanto dolor y tantos trámites, simplemente lo olvidé. Pero allí estaba esperándome en casa. La enfermera me llamó para entrar al consultorio. El médico me examinó y dijo que estaba bien de salud para mi edad, que solo necesitaba descansar más y comer mejor. Asentí y sonreí, pero mi mente estaba en otra parte. Estaba pensando en ese sobre, en la frialdad, en la voz de Ángela y en cómo Damián probablemente estaba detrás de todo esto. Nunca le había caído bien. Siempre me vio como un estorbo. Salí del consultorio y caminé lentamente hasta la parada del autobús. Ya no tenía coche, según Ángela. Pero mientras esperaba, no pude evitar sonreír. Había algo poético en todo esto. Mi hija pensaba que me había dejado sin nada. Pero lo que no sabía era que Ernesto, mi querido Ernesto, siempre había sido un hombre que planeaba con anticipación. Llegó el autobús y me senté junto a la ventana. Observé la ciudad pasar, las casas, las tiendas, la gente corriendo por todas partes, todos con sus propias tragedias, sus propios secretos. Yo tenía los míos también, y estaba a punto de descubrirlos. Cuando llegué a casa, fui directamente a mi habitación. Abrí el cajón de la cómoda y allí estaba el sobre manila exactamente donde lo había dejado. Mis manos temblaban ligeramente al recogerlo. Podía sentir que había varios documentos dentro. Ernesto había escrito mi nombre en el frente con su letra pulcra.
Me senté en la cama que habíamos compartido durante tantos años y respiré hondo. Empezaba a oscurecer afuera y la casa se llenaba de esas sombras familiares que ya no me asustaban. Abrí el sobre lentamente como desenvolviendo un regalo de cumpleaños. Lo que encontré dentro cambiaría todo. Lo que encontré en ese sobre me dejó sin aliento. Había documentos legales, escrituras de propiedad, certificados bancarios y una carta manuscrita de Ernesto. Mis ojos se llenaron de lágrimas al leer su letra familiar. Mi querida Adela, si estás leyendo esto significa que ya no estoy contigo. Perdóname por no contarte todo mientras estaba vivo, pero quería protegerte de preocupaciones. A lo largo de los años invertí nuestros ahorros en propiedades y negocios. No solo tenemos la casita de Torrevieja, tenemos otras 6 propiedades, incluido el edificio de apartamentos donde viven Ángela y Damián. También tenemos participaciones en 3 empresas que valen más de lo que puedes imaginar. Eres rica, mi amor. Siempre fuiste rica, pero ahora también lo eres sobre el papel. Mis manos temblaban mientras revisaba los documentos. Había escrituras de pisos en diferentes barrios de Madrid, un apartamento en el centro, un pequeño hostal en la costa y, efectivamente, el edificio de 20 plantas donde vivía mi hija. Ernesto había sido el propietario silencioso durante los últimos 10 años, pero había puesto todo a nombre de una empresa que yo desconocía. Y según los papeles, yo era la única heredera de esa empresa. También había extractos bancarios de cuentas que nunca supe que existían, con cifras que parecían irreales. Ernesto había sido conductor de autobús durante 40 años, pero aparentemente también había sido un inversor muy inteligente. Cada céntimo que ahorramos, cada sacrificio que hicimos él, lo había multiplicado en silencio, y yo nunca supe nada. En la carta, Ernesto explicaba que había mantenido todo en secreto, porque no quería que me preocupara por el dinero, ni que Ángela supiera nuestra verdadera situación económica. ¿Conoces a nuestra hija, Adela? Si supiera que tenemos tanto dinero, su actitud cambiaría. Quiero que nos ame por quienes somos, no por lo que tenemos. ¡Qué ironía! Nuestra hija nos había dejado pensando que no teníamos nada, cuando en realidad lo teníamos todo. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa tocando los muebles viejos, los adornos que Ángela siempre había criticado por estar pasados de moda. Miré las fotos familiares en la pared, especialmente aquella donde ella tenía 5 años sentada, en el regazo de Ernesto riendo. ¿Dónde se fue esa niña dulce? ¿Cuándo se volvió tan fría, tan calculadora? Al día siguiente, temprano por la mañana, sonó el teléfono. Era Ángela otra vez. Su voz sonaba diferente, más suave, pero yo ya había aprendido a desconfiar de esos cambios de tono. Mamá, ¿cómo estás? Quería decirte que ya transferimos el dinero de la casa y del coche. Depositamos tu parte en tu cuenta. No es mucho, pero te ayudará pues a vivir unos meses mientras buscas algo más pequeño. ¿Mi parte? Pregunté manteniendo la voz tranquila. Sí, mamá. Obviamente no íbamos a dejarte sin nada. Te dimos el 30%, es justo. No necesitamos el dinero para nuestra inversión en Europa. Damián tiene una oportunidad de negocio increíble allá. 30% de mis propias cosas. Qué generosa. Ya veo, hija. ¿Y cuándo os vais? Esta tarde. Las maletas ya están hechas. Estaremos fuera al menos 6 meses. Quizás más si el negocio va bien. Pero no te preocupes, mamá. Cuando volvamos te ayudaremos a buscar un pisito pequeño, algo que se ajuste a tus necesidades. Que se ajuste a mis necesidades, como si ella supiera cuáles eran mis necesidades. De acuerdo, Ángela, que tengáis un buen viaje. Ay, mamá, sabía que lo entenderías. Siempre has sido tan comprensiva, te queremos mucho. Y colgó. Me quedé allí con el teléfono en la mano. Y por primera vez en meses me reí. Me reí como no lo había hecho desde que murió Ernesto. La situación era tan absurda que resultaba cómica. Mi hija me había robado, me había echado de mi propia casa, me había hablado con una condescendencia insoportable, y todo para financiar una aventura europea que probablemente sería un desastre.
Pero lo que más me molestaba no era el dinero. Era la facilidad con la que me había descartado. 45 años de mi vida dedicados a ella, de sacrificio de amor incondicional, y me había borrado de su vida con una llamada telefónica de 2 minutos. Eso era lo que realmente dolía. Revisé mi cuenta bancaria por internet. Efectivamente habían depositado una cantidad que probablemente a ellos les parecía generosa, pero que para mí era una burla. Habían vendido la casita de Torrevieja por mucho menos de lo que valía probablemente porque necesitaban el dinero rápido, y habían vendido el SEAT de Ernesto por una miseria. Esa tarde desde mi ventana vi a Ángela y Damián cargar sus maletas en un taxi. Él llevaba 2 maletas enormes. Ella tenía un bolso de mano que parecía muy caro. Los vi reír, besarse, hacer planes. Parecían 2 adolescentes emocionados por una aventura. Nunca miraron hacia mi ventana, nunca se despidieron. Cuando el taxi se alejó, me senté en la cocina con una taza de té y los documentos de Ernesto extendidos sobre la mesa. Tenía que tomar algunas decisiones. Podía llamar a un abogado, reclamar mis propiedades y recuperar todo lo que me habían quitado. Pero algo me decía que había una mejor manera de manejar esto, una manera más educativa. Llamé al licenciado Pascual Ibáñez, el abogado que había manejado los asuntos de Ernesto. Había estado en el funeral, me había dado el pésame y me había dicho que lo llamara si alguna vez necesitaba algo. Bueno, ahora lo necesitaba. Señora Rojas, qué gusto escucharla. ¿Cómo está? Estoy bien, licenciado Ibáñez. Necesito verlo urgentemente. Encontré unos documentos de Ernesto que no entiendo del todo. Por supuesto. Puede venir a mi despacho mañana por la mañana. Allí estaré. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Soñé con Ernesto. Estaba sentado en su sillón favorito leyendo el periódico como cada mañana. Y cuando me vio, sonrió y dijo: «Ya era hora, mi amor. Ya era hora de que te defiendas». Me desperté con una sensación extraña. No era exactamente felicidad, pero tampoco era la tristeza que había sentido durante tantos meses. Era algo parecido a la determinación. Por primera vez desde la muerte de Ernesto tenía un propósito claro. Iba a recuperar lo que era mío, pero no de la manera que Ángela esperaba. A la mañana siguiente me vestí con más cuidado de lo habitual. Me puse mi vestido color vino, el que Ernesto siempre decía que me hacía ver elegante. Me arreglé el pelo y me maquillé un poco. Y cuando me miré en el espejo, vi a una mujer que no había visto en mucho tiempo. Vi a una mujer fuerte. El despacho del licenciado Ibáñez estaba en el centro, en la calle Alcalá. Era un edificio antiguo pero elegante con suelos de mármol y ventanas grandes. Me recibió con una sonrisa cálida, pero cuando le mostré los documentos, su expresión cambió completamente. Señora Rojas, esto es mucho más de lo que imaginaba. Ernesto era un hombre muy inteligente. Mire, licenciado, según estos papeles, soy la propietaria de... Lo sé. Ya los he revisado. Todo está en orden. Los documentos son legítimos y usted es la propietaria legal de todas esas propiedades. También confirmó algo que yo ya sospechaba. La venta de la casita de Torrevieja era ilegal porque Ángela no tenía derecho a venderla. Podemos recuperar la casa inmediatamente, señora Rojas. Y también podemos proceder legalmente contra su hija por fraude. No, licenciado Ibáñez. No quiero proceder legalmente. Quiero hacer esto de otra manera. Me miró con curiosidad, pero asintió. Por supuesto, usted es mi clienta. ¿Qué necesita? Necesito que recupere discretamente la casita de Torrevieja. Haga lo necesario para anular esa venta fraudulenta. Y necesito que me ayude a tomar el control real de todas mis propiedades, especialmente del edificio donde vive mi hija. Entiendo. Será un proceso que llevará unas semanas, pero es completamente factible. Perfecto. Y licenciado Ibáñez, necesito que nadie sepa que estoy detrás de todo esto, al menos por ahora. Cuando salí de su despacho sentí como si hubiera despertado de un sueño muy largo. Caminé por las calles del centro, observando a la gente, los edificios, la vida que seguía con normalidad. Pero para mí todo había cambiado.
tenía un plan. Las siguientes semanas fueron las más extrañas de mi vida. Oficialmente, yo era una viuda pobre que había sido abandonada por su hija, pero en secreto era una mujer rica, orquestando silenciosamente la recuperación de mis bienes. El licenciado Ibáñez trabajaba eficientemente y cada pocos días me llamaba con actualizaciones sobre el progreso de los trámites legales. Decidí quedarme en mi casa por el momento. Después de todo era mía, aunque Ángela probablemente esperaba que me mudara a una habitación individual. Cada mañana me despertaba, desayunaba en la misma mesa donde Ernesto y yo habíamos compartido tantos años, y luego salía a pasear por el barrio. Las vecinas me saludaban con esa mezcla de lástima y curiosidad que reservan para las viudas recientes. Remedios. Mi vecina de toda la vida se me acercó una tarde mientras regaba las plantas del portal. Adela, cariño, ¿es verdad que Ángela se fue a Europa y te dejó sola? Sí, Reme. Se fue con Damián. Tienen planes de negocios allá. ¿Y cómo vas a vivir, cielo? Todos sabemos que Ernesto no dejó mucho dinero. Si supieras, pensé. No te preocupes, Reme, estaré bien. ¿Necesitas algo? Puedo traerte comida, ayudarte con las compras. Sabes que aquí estoy. Eres muy amable, pero estoy bien de verdad. Reme me miró con esa expresión que conocía bien. Era la misma mirada que había recibido después del funeral. Compasión mezclada con un poco de alivio de que no fuera su tragedia. Bueno, ya sabes dónde encontrarme si necesitas cualquier cosa. Estas conversaciones se repetían constantemente. El carnicero, el panadero, la señora de la tienda de la esquina. Todos me hablaban con ese tono suave que usan con los desafortunados, y yo asentía, sonreía y les agradecía su preocupación. Pero por dentro una parte de mí disfrutaba esta actuación. Era como vivir una doble vida. El licenciado Ibáñez me llamó un miércoles por la mañana. Señora Rojas, tengo buenas noticias. Pude anular la venta de la casita de Torrevieja. Los compradores no sabían que la venta era fraudulenta, así que recuperaron su dinero sin problemas. La casa es suya otra vez. Excelente, licenciado Ibáñez. ¿Y el edificio donde vive Ángela? Ese es más complicado. Técnicamente usted siempre ha sido la propietaria a través de la empresa, pero necesitamos hacer algunos cambios administrativos para que tenga control directo. Eso debería llevar otras 2 semanas. Perfecto. Manténgame informada. Después de colgar, me senté en la cocina con mi café y pensé en Ángela. Llevaba 3 semanas en Europa y no había sabido nada de ella. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una postal. Para ella yo había dejado de existir en el momento en que consiguió el dinero que necesitaba. Pero yo sabía que eso iba a cambiar pronto. Decidí visitar la casita de Torrevieja. Tomé el autobús hasta la costa, la misma ruta que Ernesto y yo habíamos hecho cientos de veces. La casa estaba exactamente como la recordaba. Pequeña, pintada de color crema con un porche que daba al mar. Los nuevos propietarios habían puesto algunas plantas en macetas en los escalones, pero aparte de eso, todo era igual. Me senté en la acera de enfrente y la miré durante 1 hora. Recordé las tardes de verano cuando Ángela era pequeña, corriendo por la playa construyendo castillos de arena. Ernesto asando pescado en la barbacoa mientras yo hacía ensaladas en la cocina. Ángela trayendo amigas, después novios, después a Damián. Todos esos momentos felices que ella había reducido a una simple transacción comercial. Un señor mayor salió de la casa y me vio sentada allí. Se acercó con curiosidad. ¿Se encuentra bien, señora? Sí, gracias, solo estoy recordando. Conocí a los antiguos propietarios, los conocí muy bien. Qué lástima lo que pasó. Nos dijeron que la señora mayor estaba muy enferma y necesitaba vender rápido. Pensamos que era una ganga, pero resulta que la venta no era legal. Tuvimos que devolver la casa. ¿Los conoció personalmente? No. Hicimos todo a través de intermediarios. Pero nos dijeron que la hija estaba manejando todo porque la madre no podía. ¡Qué situación tan triste!
Si supiera cuán triste es en realidad, pensé. Bueno, me alegro de que no perdieran su dinero. Sí. Por suerte todo salió bien, aunque ahora tenemos que buscar otra casa. Esta nos gustaba mucho. Me fui de allí con el corazón pesado. No era solo el dinero lo que dolía. Era la facilidad con la que Ángela había mentido sobre mí. Había inventado una historia sobre mi enfermedad. Había usado mi supuesta vulnerabilidad para justificar sus acciones. Para ella yo no era una persona con sentimientos, sino un obstáculo que había que remover. Esa noche llamé al licenciado Ibáñez otra vez. Licenciado, necesito que me ayude con algo más. Quiero recuperar también el SEAT de Ernesto. Eso será más difícil, señora Rojas. El coche estaba a su nombre, pero su hija tenía un poder notarial que le permitía venderlo. ¿No lo recuerda? Ahí estaba. El momento en que Ángela había empezado a planear todo esto. Recordé vagamente haber firmado unos papeles que ella me había traído, diciéndome que eran para facilitar los trámites del funeral y la herencia. Había estado tan confundida por el dolor que firmé sin leer. Qué ingenua había sido. Entiendo, licenciado. ¿Hay alguna manera de recuperarlo? Podemos intentarlo, pero será más complicado. Necesitaríamos probar que firmó ese poder notarial bajo engaño o coacción. Hagámoslo. Quiero recuperar todo lo que me quitaron. Durante las siguientes semanas desarrollé una rutina extraña. Por las mañanas era la viuda pobre que todos conocían. Salía a comprar lo necesario, hablaba con las vecinas y mantenía las apariencias. Pero por las tardes me convertía en una empresaria. Estudiaba los documentos de Ernesto, hablaba con el licenciado Ibáñez y planeaba mi siguiente movimiento. Aprendí cosas sobre finanzas que nunca pensé que necesitaría saber. Descubrí que Ernesto había sido mucho más inteligente de lo que yo pensaba. Cada una de sus inversiones había sido cuidadosamente calculada. El edificio donde vivía Ángela, por ejemplo, no solo era rentable por los alquileres, estaba en una zona que se estaba revalorizando rápidamente. También descubrí que Damián, el marido de Ángela, tenía muchas deudas. Había sacado préstamos usando el apartamento donde vivían como garantía, sin saber que no era el verdadero propietario. Cuando los bancos se dieran cuenta, iba tú a tener serios problemas. El licenciado Ibáñez me llamó un viernes con noticias importantes. Señora Rojas, hemos terminado todos los trámites. Ahora tiene control total de todas sus propiedades. También recuperé el SEAT de Ernesto. El comprador resultó ser un conocido mío, y cuando le expliqué la situación, aceptó devolverlo a cambio de una pequeña compensación. Excelente trabajo, licenciado Ibáñez. Ahora necesito que me ayude con una cosa más. Quiero que envíe una carta a mi hija. ¿Qué tipo de carta? Una notificación de desahucio. Hubo silencio al otro lado de la línea. Señora Rojas, ¿está segura de que quiere hacer esto? Completamente segura. Ella decidió que yo no era importante en su vida. Ahora va a descubrir cuán importante soy realmente. Entiendo. Quiere que la envíe a Europa. No. Quiero que se la entregue cuando vuelva. Tengo el presentimiento de que va a ser muy pronto. No me equivoqué. Esa misma tarde, Reme vino corriendo a mi casa con noticias frescas del barrio. Adela, ¿sabías que Damián tiene problemas con el banco? Mi cuñado que trabaja allí me contó que están investigando unos préstamos que sacó usando el apartamento donde viven, como garantía, pero resulta que el apartamento no es suyo. ¿Cómo es posible? De verdad, sí. Y parece que Ángela no sabía nada. Están diciendo que va a tener que volver de Europa para arreglar este lío. ¿Qué situación tan complicada? Sí. Y lo peor es que aparentemente Damián le mintió sobre el negocio en Europa. No había ningún negocio. Solo quería escapar de las deudas que tenía aquí. Perfecto. Todo estaba saliendo exactamente como yo había esperado. Ángela había confiado en Damián, había sacrificado su relación conmigo por él, y ahora estaba descubriendo que no era el hombre que ella pensaba. Esa noche me senté en el porche con una taza de té y miré las estrellas.
Ernesto solía decir que las estrellas eran las almas de las personas que habían vivido una vida plena cuidando a sus familias desde el cielo. Si eso era verdad, entonces él estaba allá arriba, viendo cómo su plan se desarrollaba perfectamente. Gracias, mi amor, le dije al cielo. Gracias por cuidarme incluso después de tu muerte. Al día siguiente, el licenciado Ibáñez me llamó temprano. Señora Rojas, tengo noticias. Su hija acaba de llegar al país. Está en el aeropuerto, sola. Sola. Sí, aparentemente Damián se quedó en Europa. Hay rumores de que tuvieron una pelea muy grande. Ya veo. Envió la carta, la voy a enviar hoy. Debería recibirla mañana. Colgué el teléfono y me quedé allí en la cocina sintiendo una mezcla de nervios y anticipación. Después de tantas semanas de planificación silenciosa, había llegado el momento del primer movimiento real. Ángela estaba a punto de descubrir que su madre no era la víctima indefensa que ella creía. Ángela llegó a su apartamento el martes por la noche. Lo supe porque Reme, que parecía tener informantes por todo el barrio, vino a contármelo al día siguiente. Adela, tu hija, volvió anoche. La vi entrar con una maleta, pero se veía terrible, pálida, con ojeras, como si hubiera estado llorando todo el vuelo. Sola, completamente sola, y algo extraño, Adela. Cuando el portero le pidió las llaves no las tenía. Tuvo que pedirle al conserje que le abriera con la copia de emergencia. Interesante. Damián tenía las llaves, lo que significaba que probablemente había decidido no volver. O quizás Ángela había descubierto algo sobre él y había huido. En cualquier caso, mi hija estaba de vuelta y muy pronto recibiría mi pequeño regalo de bienvenida. El licenciado Ibáñez me llamó esa misma tarde. Señora Rojas, la carta fue entregada hace una hora. El portero confirmó que su hija la recibió en persona. Perfecto. ¿Cuánto tiempo le dimos? 30 días para desalojar el apartamento según los estándares legales. Pero señora Rojas, ¿está segura de que quiere hacer esto? Ella es su hija después de todo. Licenciado Ibáñez, mi hija me echó de mi propia casa con una llamada telefónica de 2 minutos. Vendió mis cosas sin preguntarme. Me trató como basura. Ahora vamos a aprender que las acciones tienen consecuencias. Entiendo. Solo quería asegurarme de que había considerado todas las implicaciones. Las he considerado, licenciado, todas. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta imaginando la cara de Ángela cuando leyó la carta. La confusión inicial, después la incredulidad, después el pánico. Probablemente pensaría que era un error, que alguien estaba intentando estafarla. Pero cuando llamara para verificar, descubriría que todo era completamente legal. Al día siguiente, como si hubiera estado esperando mi llamada, el teléfono sonó a las 8 de la mañana. Era Ángela, y su voz sonaba desesperada. Mamá, necesito hablar contigo urgentemente. Buenos días, hija. ¿Qué tal Europa? Mamá, no tengo tiempo para eso ahora. Recibí una carta muy extraña ayer. Dice que tengo que desalojar mi apartamento en 30 días. Debe ser un error, ¿verdad? ¿Sabes algo de esto? Una notificación de desahucio, qué extraño. ¿De quién? De una empresa que nunca he oído nombrar. Se llama... Espera, déjame buscar la carta. Inversiones Ernesto S.L. ¿Conoces esta empresa? Ernesto había usado su propio nombre para la empresa. ¡Qué poético! No, hija, nunca he oído ese nombre. ¿Estás segura de que la carta es legítima? Eso es lo que quiero averiguar. Mamá, necesito que me ayudes. No sé qué hacer. Damián me dejó en Europa. Se escapó con otra mujer y ahora vuelvo a esto. No entiendo qué está pasando. Ahí estaba la confirmación. Damián la había abandonado. Probablemente cuando se acabó el dinero o cuando se dio cuenta de que los problemas legales en casa eran más serios de lo que pensaba. Pobre Ángela. Había sacrificado a su familia por un hombre que no valía nada. Lo siento mucho, hija. ¿Dónde estás ahora? En el apartamento, pero no sé por cuánto tiempo. Mamá, ¿puedo ir a verte? Necesito hablar con alguien. No tengo a nadie más. La ironía era perfecta.
Ahora que se había quedado sin el hombre por el que me había abandonado, recordaba que tenía una madre. Por supuesto, hija. Ven cuando quieras, estoy aquí. Voy para allá. Colgué el teléfono y me miré en el espejo. Tenía que ser perfecta para esta actuación. Me puse mi vestido gris más conservador, me recogí el pelo en un moño sencillo y practiqué mi expresión de madre preocupada, pero resignada. Cuando Ángela llegara vería exactamente lo que esperaba ver una viuda pobre y vulnerable que había sido abandonada por su propia hija. Ángela llegó 1 hora después. Cuando abrí la puerta me sorprendió lo mal que se veía. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y su ropa cara parecía arrugada y descuidada. Sus ojos estaban rojos de llorar. «Mamá», dijo, y por un momento pensé que iba a abrazarme, pero se detuvo como si de repente recordara cómo habían terminado las cosas entre nosotras. «Pasa, hija. ¿Quieres un café?» «Sí, por favor». Nos sentamos en la cocina, en la misma mesa donde yo había leído los documentos de Ernesto semanas atrás. Ángela se veía pequeña en esa silla perdida, igual que cuando era niña y venía a contarme sus problemas del colegio. «Mamá, siento mucho cómo me fui. Sé que no te traté bien». «Ya pasó, hija». «No, no pasó. Te traté mal. Dije cosas horribles y ahora...» Su voz se quebró. «Ahora no tengo a nadie». «¿Qué pasó con Damián?» «Se fue con una camarera de 25 años de un hotel en París. Resulta que nunca hubo ningún negocio en Europa. Todo era mentira. Solo quería escapar de las deudas que tenía aquí y usar el dinero de la venta de tu casa para financiar su aventura». «Todas las deudas?» «Sí, mamá, tantas deudas. Parece que había estado sacando préstamos durante años usando el apartamento donde vivíamos como garantía. Pero ahora descubro que él no era el propietario del apartamento. ¿Cómo es posible? Aquí estaba mi oportunidad». «No lo sé, hija. Los asuntos de propiedades son muy complicados. El problema es que ahora los bancos vienen por mí por sus deudas. Dicen que como estábamos casados yo también soy responsable. Y encima esta notificación de desahucio. Mamá, no sé qué hacer. No tengo dinero. No tengo trabajo. No tengo dónde vivir». Empezó a llorar. Lágrimas reales de desesperación genuina. Y por un momento mi corazón de madre se ablandó. Quería abrazarla, consolarla, decirle que todo estaría bien. Pero entonces recordé la frialdad en su voz cuando me llamó desde el consultorio del médico. La facilidad con la que me había descartado. La forma en que me había hablado como si fuera una carga. «¿Hablaste con un abogado sobre la carta?» «No tengo dinero para un abogado, mamá. Gastamos todo el dinero en Europa. Damián se llevó lo poco que quedaba cuando se escapó con esa mujer». «Entonces, ¿qué vas a hacer?» «No lo sé. Pensé que quizás podría quedarme contigo un tiempo, solo hasta que encuentre un trabajo y pueda conseguir un piso pequeño». Ahí estaba la pregunta que había estado esperando. Después de echarme de mi propia casa, después de vender mis cosas, después de tratarme como basura, ahora quería que yo la rescatara. Quería que la viuda pobre que ella había creado la salvara de las consecuencias de sus propias acciones. «Por supuesto, hija. Esta siempre será tu casa». Ángela me miró con sorpresa, como si no esperara que fuera tan fácil. «¿De verdad, mamá? Después de todo lo que pasó, eres mi hija, Ángela. Eso nunca cambiará». Se levantó y esta vez me abrazó. Fue un abrazo desesperado de alguien que se está ahogando y se aferra a lo único que puede encontrar. Yo también la abracé, pero ya no con el amor incondicional de antes. Ahora había cálculo en mi abrazo. Estrategia. «Gracias, mamá. Te prometo que encontraré trabajo pronto. No seré una carga». «No te preocupes por eso ahora. Descansa, recupérate y después veremos cuáles son tus opciones». Ángela se fue esa tarde a buscar algunas cosas de su apartamento. Me quedé en la cocina pensando en lo fácil que había sido. Había venido a mí exactamente como yo había planeado, rota, desesperada, sin opciones. Y lo mejor de todo
no sospechaba nada. Para ella yo seguía siendo la madre pobre abandonada que necesitaba su compasión. Pero esto era solo la primera parte de mi plan. Tenerla viviendo conmigo me daría la oportunidad perfecta para la siguiente fase. Iba a dejarla instalarse, sentirse segura, creer que había encontrado un refugio en mi casa. Y entonces, cuando menos lo esperara, le ibas a enseñar la diferencia entre ser pobre por elección y ser pobre por consecuencia. Esa noche llamé al licenciado Ibáñez. Licenciado, necesito que haga algo más por mí. Dígame, señora Rojas. Quiero que investigue las deudas de Damián. Quiero saber exactamente cuánto debe a quién y qué opciones legales tengo para separarlas de mi hija. Eso llevará tiempo, pero es factible. Perfecto. Y licenciado Ibáñez, quiero que mantenga esto en absoluto secreto. Nadie puede saber que estoy detrás de esta investigación. Por supuesto, señora Rojas. ¿Puedo preguntarle cuál es su plan final? Mi plan, licenciado, es muy simple. Voy a salvar a mi hija, pero primero tiene que entender qué significa realmente tocar fondo. Cuando colgué, me serví una copa del vino que Ernesto había estado guardando para ocasiones especiales. Hacía mucho tiempo que no tenía una ocasión especial como esta. El juego había comenzado y por primera vez en meses tenía todas las cartas buenas en mi mano. Ángela se mudó a mi casa al día siguiente. Llegó con 2 maletas y una caja de cartón, todo lo que le quedaba de su vida anterior. La vi desempacar en su antigua habitación, la misma donde había dormido durante su adolescencia, y pude ver la humillación en cada uno de sus movimientos. Había pasado de vivir en un apartamento de lujo a refugiarse en su habitación de la infancia. Mamá, encontré esto en el apartamento, dijo mostrándome un sobre manila. Estaba entre las cosas de Damián. Tiene tu nombre. Era otro sobre de Ernesto. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. Mi nombre, qué extraño. Sí, mira. Me mostró el sobre. Efectivamente tenía mi nombre escrito con la letra de Ernesto, pero este sobre era diferente del que había encontrado en mi cómoda. Este era más pequeño, más nuevo. Quizás Damián lo encontró entre las cosas de papá cuando murió y se olvidó de dármelo, dijo Ángela. Es posible. ¿Puedo verlo? Abrí el sobre en su presencia. Dentro había una carta corta y una llave pequeña. La carta decía: Adela, si estás leyendo esto después de haber recibido el sobre principal, significa que nuestra hija está pasando por un momento difícil. Esta llave abre una caja de seguridad en el Banco Santander sucursal de Gran Vía. El número es 247. Hay algo allí que puede ayudarte a ayudarla, pero úsalo sabiamente. Con amor eterno, Ernesto. Ángela leyó la carta por encima de mi hombro. ¿Una caja de seguridad? ¿Papá tenía una caja de seguridad? ¿No tenía idea? ¿Crees que deberíamos ir a ver qué hay allí? No lo sé, hija. Quizás es mejor dejar las cosas como están. Pero mamá, quizás hay algo importante allí. Documentos o, no sé, quizás algo valioso que pueda ayudarnos. La desesperación en su voz era palpable. Ángela se estaba aferrando a cualquier posibilidad de encontrar una salida a su situación, y yo iba a dejarla aferrarse un poco más antes de mostrarle la realidad completa. De acuerdo, dije, después de una pausa calculada. Podemos ir mañana. Esa noche Ángela y yo cenamos juntas por primera vez en meses. Ella había cocinado intentando ser útil, pero la comida sabía a culpa y desesperación. Me contó más detalles sobre lo que había pasado en Europa, y cada historia era peor que la anterior. Damián mintió sobre todo mamá, no solo sobre el negocio, sino también sobre las deudas. Yo pensaba que solo debía un poco de dinero, pero resulta que debe más de 90.000 euros. ¿90.000 euros? Y lo peor es que usó mi nombre para algunos de los préstamos sin que yo lo supiera. ¿Cómo es posible? Falsificó mi firma. Cuando me casé con él, le di algunos documentos para manejar la banca de nuestra cuenta conjunta. Nunca pensé que los usaría para esto. ¿Tienes alguna manera de probar que no lo sabías? No lo sé. Todo es tan complicado.
Los bancos dicen que como estábamos casados soy responsable de todas sus deudas de todas formas. ¿Y el divorcio? Ni siquiera sé dónde está Damián ahora. Su teléfono está desconectado, no contesta emails. Nada. Es como si hubiera desaparecido. Perfecto. Damián había huido como la rata que siempre había sido, dejando a Ángela sola para enfrentar las consecuencias de sus acciones. De cierta manera me había hecho un favor. Ahora mi hija estaba experimentando exactamente lo que yo había sentido cuando me abandonó. La traición de alguien en quien confiaba completamente. Lo siento mucho, hija. No sabía que las cosas estaban tan mal. Yo tampoco, mamá. Pensaba que Damián me amaba, que íbamos a construir algo juntos. Pero resulta que yo solo era una forma fácil de conseguir dinero y documentos. Ángela empezó a llorar otra vez. ¿Cómo pude ser tan estúpida? ¿Cómo no me di cuenta de quién era realmente? Era tentador decirle que yo había visto las señales desde el principio, que había intentado advertirle que Damián nunca me pareció confiable. Pero eso habría roto mi fachada de madre compasiva y vulnerable. El amor puede cegar a veces, hija. No te culpes. Pero mamá, no solo arruiné mi vida, arruiné la tuya también. Te traté horriblemente. Te quité tu casa, tu coche, tus cosas, y todo para dárselo a un hombre que me abandonó a la primera oportunidad. Ahora somos dos mujeres pobres intentando sobrevivir por mi culpa. Si supiera, pensé que en este mismo momento tengo más dinero del que ella podría imaginar, que soy la dueña del edificio donde vivía, que podría resolver todos sus problemas con una sola llamada telefónica. Pero no era el momento todavía. Al día siguiente fuimos al banco. Ángela estaba nerviosa, esperanzada. Yo mantenía mi actuación de viuda confundida que no entiende mucho de finanzas. El empleado del banco nos llevó a las cajas de seguridad, verificó mi identificación y abrió la caja número 247. Dentro había joyas, muchas joyas, anillos, collares, pulseras, pendientes. Reconocí algunas piezas como reliquias de la familia de Ernesto. Otras eran completamente nuevas para mí. También había una carta explicando el origen de cada pieza y su valor aproximado. Ángela jadeó. Mamá, esto debe valer una fortuna. ¿Tú crees? Sí. Mira esta esmeralda, este collar de perlas. Mamá, papá guardó un tesoro aquí. Según la carta de Ernesto, las joyas valían aproximadamente 180.000 euros. Era una cantidad significativa, pero no era nada comparado con el resto de mis bienes. Era como encontrar unas monedas bajo el sofá cuando tienes 1.000.000 de euros en el banco. ¿Qué hacemos con esto, mamá? No lo sé, hija. Son recuerdos de familia. Pero mamá, podríamos vender algunas piezas. Con este dinero podrías recuperar tu casita de Torrevieja y yo podría pagar algunas de las deudas de Damián. Ahí estaba otra vez. Incluso cuando encontró algo valioso, la primera reacción de Ángela fue pensar en cómo usarlo para resolver los problemas que Damián había creado. Todavía no había aprendido nada. ¿Estás segura de que quieres usar la herencia de tu padre para pagar las deudas de Damián? ¿Qué otra opción tengo, mamá? Si no pago algo pronto, los bancos van a embargar todo lo que tengo. Y técnicamente no tengo nada. Todo estaba a nombre de Damián. Piénsalo bien, hija. Una vez que vendas estas joyas, no podrás recuperarlas. Lo sé, pero ¿qué más puedo hacer? No puedo conseguir trabajo con todas estas demandas legales pendientes. Ningún empleador va a querer contratar a alguien con tantos problemas legales. Llevamos las joyas a casa. Ángela las extendió sobre la mesa de la cocina y las examinó una por una, calculando cuáles podía vender y cuáles podía quedarse. Era doloroso verla reducir décadas de historia familiar a números en una hoja de cálculo. Mamá, creo que puedo conseguir 160.000 euros por las joyas, dijo una tarde contando las facturas sobre la mesa de la cocina. Es menos de lo que esperaba, pero es suficiente para pagar las deudas más urgentes. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? No tengo opción. Si no pago algo, pronto embargarán todo. Incluso esta casa podría estar en riesgo si prueban que tengo algún tipo de conexión legal con las propiedades.
Qué irónica era la situación. Ángela estaba preocupada por perder una casa que yo poseía, pagando las deudas de un hombre que la había abandonado con dinero de joyas que habían pertenecido al mismo hombre que había creado la fortuna que podía salvarla. ¿Y cómo vas a decidir qué deudas pagar primero? Hablé con una asesora financiera gratuita del banco. Me dijo que priorice las deudas que tienen garantía real, porque esas son las que pueden afectar propiedades o llevar a embargos inmediatos. Ángela había madurado tanto en estas pocas semanas. La mujer que había vendido mis cosas sin consultarme ahora estaba investigando cuidadosamente cada decisión financiera. El sufrimiento la había hecho más responsable, pero también más frágil. Esa noche, mientras ella organizaba los documentos de deudas sobre la mesa, recibí una llamada del licenciado Ibáñez. Señora Rojas, tengo un informe completo sobre las deudas de Damián. La situación es peor de lo que pensé. ¿Cuánto peor? Debe más de 180.000 euros a varios bancos y también tiene deudas con prestamistas privados. Lo más preocupante es que usó documentos falsificados con la firma de su hija para algunos de estos préstamos. Eso significa que Ángela es legalmente responsable. Es complicado. Si podemos probar que ella no lo sabía, podríamos sacarla de algunas de las deudas. Pero va a ser un proceso largo y costoso. ¿Cuánto de costoso? Para un buen abogado especializado en este tipo de casos, probablemente 45.000 euros. Y no hay garantía de éxito. Entiendo. ¿Y si ella simplemente paga las deudas? Si tiene el dinero, esa sería la solución más rápida, pero dudo que tenga acceso a esa cantidad. Licenciado Ibáñez, quiero que prepare todos los documentos necesarios para sacar a mi hija de estas deudas, pero no le diga nada todavía. ¿Va a pagar usted, señora Rojas? Voy a hacer lo que sea necesario para proteger a mi hija, pero esto tiene que manejarse de una manera muy específica. Cuando colgué, encontré a Ángela en la sala mirando las joyas con una expresión triste. Se veía perdida como una niña que había roto su juguete favorito y no sabía cómo arreglarlo. ¿En qué piensas, hija? En papá, en lo decepcionado que estaría de mí si pudiera ver lo que hice con mi vida. Tu padre te quería mucho, Ángela. Él entendería. No, mamá. Él me enseñó a ser responsable, a valorar la familia, a no ser egoísta. Y yo hice exactamente lo contrario. Abandoné a mi madre por un hombre que resultó ser un mentiroso. Vendí los recuerdos de mi familia por dinero. Arruiné todo lo que él construyó. Por primera vez, desde que había vuelto, escuché un arrepentimiento genuino en su voz. No era solo lamentar las consecuencias de sus acciones, sino un verdadero reconocimiento de que había hecho algo moralmente incorrecto. Las personas cometen errores, hija. Lo importante es aprender de ellos. Pero ¿cómo aprendo de esto, mamá? ¿Cómo arreglo el daño que hice? Ahí estaba la pregunta que había estado esperando. Ángela finalmente estaba lista para enfrentar la verdad sobre sus acciones y sus consecuencias. Pero todavía no era el momento de revelar mi carta final. Primero tenía que dejarla tocar fondo completamente. Los siguientes días fueron cruciales para mi plan. Ángela decidió vender la mayoría de las joyas, quedándose solo con el anillo de compromiso que Ernesto me había dado y un pequeño collar que había pertenecido a su abuela. La vi prepararse para ir a las joyerías, investigar precios y negociar con compradores. Era doloroso verla reducir décadas de historia familiar a transacciones comerciales, pero era necesario para que entendiera el peso real de sus decisiones. Mamá, conseguí 160.000 euros por las joyas, me dijo una tarde contando los billetes sobre la mesa de la cocina. Es menos de lo que esperaba, pero es suficiente para pagar las deudas más urgentes. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? No tengo opción. Si no pago algo, pronto embargarán todo. Incluso esta casa podría estar en riesgo si prueban que tengo algún tipo de conexión legal con las propiedades. Qué irónica era la situación. Ángela estaba preocupada por perder una casa que yo poseía, pagando las deudas de un hombre que la había abandonado con dinero de joyas
que habían pertenecido al mismo hombre que había creado la fortuna que podía salvarla. ¿Y cómo vas a decidir qué deudas pagar primero? Hablé con una asesora financiera gratuita del banco. Me dijo que priorice las deudas que tienen garantía real, porque esas son las que pueden afectar propiedades o llevar a embargos inmediatos. Ángela había madurado tanto en estas pocas semanas. La mujer que había vendido mis cosas sin consultarme ahora estaba investigando cuidadosamente cada decisión financiera. El sufrimiento la había hecho más responsable, pero también más frágil. Esa noche, mientras ella organizaba los documentos de deudas sobre la mesa, recibí una llamada del licenciado Ibáñez. Señora Rojas, tengo noticias importantes. Logramos localizar a Damián. ¿Dónde está? En París, tal como su hija sospechaba. Pero aquí está lo interesante. Está intentando conseguir residencia francesa a través de un matrimonio falso con esa joven que su hija mencionó. ¿Un matrimonio falso? Sí. Aparentemente la chica necesita papeles y él necesita una forma de quedarse en Europa sin ser deportado. Pero lo más importante es que encontramos evidencia de que falsificó deliberadamente los documentos de su hija con la intención de huir del país. Eso significa que Ángela puede salir de las deudas. Con esta evidencia sí podemos probar fraude y coacción. Su hija no tendrá que pagar nada de lo que Damián hizo a sus espaldas. Era perfecto. Tenía una manera de salvar a Ángela de todas sus deudas legalmente sin que ella sospechara que yo tenía el dinero para hacerlo. Licenciado Ibáñez, quiero que inicie el proceso legal inmediatamente. No le diga nada a mi hija todavía. Quiero que el proceso esté completamente terminado antes de decírselo. No quiero darle falsas esperanzas. Entendido, esto llevará unas 3 semanas, quizás un mes. Perfecto. Cuando colgué, Ángela me miró con curiosidad. ¿Quién era mamá? Una señora que preguntaba por la señora Davis, nuestra vecina de la esquina. Tenía el número equivocado. Mentir se había vuelto fácil. Cada día que pasaba me sentía más cómoda con esta doble vida que estaba llevando. Por un lado, era la madre pobre y abandonada que Ángela creía que yo era. Por otro, era una mujer rica, orquestando silenciosamente la salvación y educación de mi hija. Durante las siguientes 2 semanas vi a Ángela luchar con decisiones que nunca tuvo que tomar, como estirar el dinero para comida, cómo negociar con acreedores, cómo buscar trabajo cuando tu historial crediticio está arruinado. Era una educación cruel pero necesaria. Mamá, fui a 3 entrevistas de trabajo hoy, me dijo una tarde llegando a casa con los pies hinchados y la cara cansada. 2 de ellas me dijeron que no pueden contratarme por los problemas legales pendientes. La tercera me ofreció un trabajo de media jornada limpiando oficinas por las noches. ¿Vas a aceptarlo? No tengo opción. Paga muy poco, pero es mejor que nada. Y puedo trabajar por las noches para seguir buscando algo mejor durante el día. Ver a mi hija, que había vivido una vida cómoda durante más de 40 años, preparándose para limpiar oficinas por las noches, me rompió el corazón. Pero también me llenó de orgullo. Finalmente, estaba enfrentando la realidad sin esperar que alguien más resolviera sus problemas. ¿Estás segura de que puedes manejar tanto trabajo físico? Tendré que aprender. No puedo seguir siendo una carga para ti, mamá. Ya es bastante malo que me estés dejando vivir aquí gratis. Esta es tu casa, Ángela. No, mamá. Esta es tu casa y estoy aquí por tu generosidad. Pero no voy a aprovecharme de eso para siempre. Una noche, mientras Ángela estaba en su primer turno de limpieza, Reme vino a visitarme. Se sentó en la cocina conmigo tomando té y mirando las fotos familiares en las paredes. Adela, tengo que preguntarte algo. ¿Sabías que Ángela iba a volver en estas condiciones? ¿A qué te refieres? Bueno, cuando se fue, parecía tan segura de sí misma, tan arrogante. Hablaba de la gran vida que iba a tener en Europa, de lo exitoso que era Damián. Y ahora ha vuelto completamente destrozada trabajando de limpiadora, viviendo contigo otra vez. La vida da muchas vueltas, Reme. Sí, pero hay algo más.
He estado observando a Ángela estos días y se ve diferente. No solo triste, sino humilde, como si hubiera aprendido algo importante. Reme siempre había sido muy perceptiva. ¿Qué crees que aprendió? Creo que aprendió el valor de las cosas que había dado por sentadas, como tener una madre que la quiere incondicionalmente. Quizás. Adela, ¿puedo decirte algo? Cuando Ángela se fue y te trató tan mal muchas de nosotras, pensamos que nunca la perdonarías. Pero aquí estás cuidándola otra vez dándole un hogar cuando no tiene a dónde ir. Es mi hija, Reme. Sí, pero no todas las madres harían lo que estás haciendo, especialmente después de ser tratadas como tú fuiste tratada. Si Reme supiera la verdad completa, que yo tenía el poder de resolver todos los problemas de Ángela, pero estaba eligiendo dejarla sufrir un poco más para que aprendiera la lección completa. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto? Creo que estás haciendo lo que una buena madre haría, pero también creo que Ángela necesita entender completamente lo que perdió cuando te abandonó. ¿Qué quieres decir? Creo que necesita valorarte no solo como la madre que la rescata cuando está en problemas, sino como la mujer fuerte que construyó una vida estable durante 45 años. Necesita respetarte, no solo necesitarte. Reme había dado en el clavo. Ese era exactamente el punto de todo mi plan. No quería que Ángela volviera a mí por desesperación. Quería que volviera por respeto genuino y amor maduro. ¿Y cómo crees que puede pasar eso? Creo que ya está pasando. La he visto estos últimos días, Adela. La forma en que te habla ahora es completamente diferente. Ya no es la hija que te da órdenes o te trata como una carga. Ahora es una mujer adulta que está genuinamente agradecida de tener una madre como tú. Esa noche, cuando Ángela volvió de su trabajo, la vi llegar cansada, pero con una nueva dignidad. Había ganado esos pocos euros con su propio esfuerzo, y eso significaba algo para ella. ¿Cómo fue tu primer día? Duro, pero no tan malo como pensé. Las otras señoras que trabajan allí me ayudaron mucho. Una de ellas, la señora Bici, me enseñó trucos para limpiar más eficientemente. La señora Bici, sí, tiene 60 años y lleva 20 años limpiando oficinas. Me contó que empezó después de que su marido la dejara con 3 hijos pequeños. Dice que no es el trabajo que soñó, pero que le dio independencia y dignidad. Parece una mujer sabia. Lo es. Me dijo algo que me hizo pensar mucho. Me dijo que hay 2 tipos de personas que terminan haciendo este trabajo, las que están ahí porque nunca tuvieron oportunidades y las que están ahí porque arruinaron las oportunidades que sí tuvieron. Me preguntó en qué grupo estaba yo. ¿Y qué le dijiste? Le dije la verdad, que tuve todas las oportunidades del mundo, una familia que me quería, un hogar estable, una herencia, y que lo arruiné todo siguiendo a un hombre que no valía nada. ¿Qué te dijo? Se rió y dijo, bueno, cielo, entonces al menos sabes exactamente por qué estás aquí. Eso te pone un paso adelante de la mayoría de la gente. Ángela se sirvió un vaso de agua y se sentó conmigo a la mesa. Mamá, quiero que sepas algo. Estas últimas semanas han sido las más duras de mi vida, pero también las más importantes. ¿Por qué? Porque finalmente entiendo lo que realmente importa. No es el dinero. No es vivir en el apartamento más lujoso. No es impresionar a la gente. Es tener personas que te quieren de verdad, que están ahí cuando todo se derrumba. Ángela, no, déjame terminar. Tienes todo el derecho a odiarme por lo que hice. Te abandoné cuando más me necesitabas. Me llevé todo lo que papá te dejó. Te traté como si fueras un estorbo. Y ahora estoy aquí otra vez esperando que me perdones y me cuides. Ya te perdoné, hija. Pero yo no me he perdonado a mí misma. Y no lo haré hasta que demuestre que he cambiado de verdad, que aprendí de mis errores. El licenciado Ibáñez me llamó a la mañana siguiente. Señora Rojas, tengo excelentes noticias. El proceso legal está casi completo. Podemos sacar a su hija de todas las deudas de Damián. Era el momento.
Después de semanas de ver a Ángela luchar, trabajar y reflexionar sobre sus errores, había llegado finalmente el momento de mostrarle que nunca había estado sola, que siempre había tenido a alguien cuidándola silenciosamente. Licenciado Ibáñez, quiero que organice una reunión. Es hora de que mi hija sepa toda la verdad. El licenciado Ibáñez organizó la reunión para el viernes por la mañana en su despacho. Le dije a Ángela que había conseguido una cita con un abogado que podía ayudarla con sus problemas legales, pero no le expliqué los detalles. Ella aceptó venir, aunque estaba nerviosa por el costo de la consulta. Mamá, no tengo dinero para pagar un abogado. Apenas tengo para cubrir los gastos básicos. No te preocupes por eso ahora, hija. Simplemente escuchemos lo que tiene que decir. Llegamos al despacho del licenciado Ibáñez a tiempo. Ángela se había puesto su mejor ropa, que ahora le quedaba un poco grande en su cuerpo más delgado. Estaba nerviosa, retorciendo las manos esperando otra mala noticia en su lista interminable de problemas. El licenciado Ibáñez nos recibió con su sonrisa profesional habitual. Señora Rojas, señorita Rojas, gracias por venir. Gracias por recibirnos, respondió Ángela. Aunque debo advertirle que mi situación financiera es muy complicada y probablemente no pueda pagar honorarios altos. De eso es exactamente de lo que vamos a hablar, dijo el licenciado Ibáñez intercambiando una mirada conmigo. Pero primero necesito que revise estos documentos. El licenciado Ibáñez le entregó a Ángela una carpeta gruesa. Ella la abrió y empezó a leer, su expresión cambiando gradualmente de confusión a sorpresa. No entiendo. Estos documentos dicen que Damián falsificó mi firma, que hay evidencia de fraude, que no soy responsable de las deudas. Así es. Hemos estado investigando su caso durante las últimas semanas. Encontramos suficiente evidencia para probar que usted fue víctima de fraude de identidad. Pero ¿cómo es posible? ¿Quién pagó esta investigación? No tengo dinero para esto. El licenciado Ibáñez me miró. Era mi momento. Después de semanas de actuación, finalmente iba a revelar la verdad. Ángela, hay algo que necesito decirte. ¿Qué, mamá? Respiré hondo. Después de semanas de actuar, finalmente iba a revelar la verdad. Tu padre me dejó más de lo que sabías, mucho más. ¿Qué quieres decir? Licenciado Ibáñez, muéstrele los otros documentos. El licenciado Ibáñez sacó una segunda carpeta y se la entregó a Ángela. Esta vez los documentos eran las escrituras de propiedad, los extractos bancarios, los certificados de inversión. Toda la fortuna que Ernesto había construido en secreto. Ángela leyó en silencio durante varios minutos. Su rostro pasó por una gama completa de emociones: confusión, incredulidad, shock y finalmente comprensión. Mamá, esto dice que eres la dueña del edificio donde yo vivía. Sí. ¿Y que tienes otras propiedades, cuentas bancarias, inversiones? Sí. Esto significa que cuando vendí la casita de Torrevieja, era tu casa y la venta fue fraudulenta. Ya la recuperé. Ángela miró fijamente los papeles intentando procesar la información. ¿Cuánto tiempo has sabido esto? Desde el día que me llamaste desde el consultorio del médico. ¿Sabías todo esto cuando volví de Europa pidiendo ayuda? Sí. ¿Sabías que podía resolver todos mis problemas cuando me veías llorar cada noche? Sí. Hubo un largo silencio tenso. Ángela cerró las carpetas y me miró directamente a los ojos. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué me dejaste sufrir cuando podías haberme ayudado? Esta era la pregunta que había estado esperando durante semanas. Porque necesitabas aprender algo que no podías aprender de ninguna otra manera. Que necesitabas aprender el valor de las cosas que habías perdido. El valor de la familia, del respeto, de la responsabilidad. Cuando me abandonaste no fue solo dinero lo que me quitaste. Fue dignidad, fue amor, fue confianza. Ángela empezó a llorar, pero no eran lágrimas de autocompasión como las que había derramado durante estas semanas. Eran lágrimas de comprensión profunda. Te abandoné cuando más me necesitabas. Sí. Te traté como basura.
Sí. Y me salvaste de todos modos. Sí, pero no de la manera que esperabas. No te salvé dándote dinero para que siguieras cometiendo los mismos errores. Te salvé dejándote tocar fondo para que aprendieras a salvarte tú misma. El licenciado Ibáñez intervino discretamente. Señorita Rojas, su madre ha pagado todos los gastos legales para liberarla de las deudas de Damián. También ha recuperado todas las propiedades que fueron vendidas fraudulentamente. Está completamente libre de problemas legales. Y el trabajo de limpiadora que conseguí, puedes dejarlo si quieres, dije. Pero espero que no lo hagas. ¿Por qué? Porque ese trabajo te está enseñando algo que nunca aprendiste cuando todo era fácil. Te está enseñando el valor de tu propio esfuerzo, la dignidad del trabajo honesto, la importancia de valorar cada euro que ganas. Ángela se secó las lágrimas y me miró con una expresión que no había visto en años. No era la mirada de una hija que necesita a su madre, sino la mirada de una mujer adulta que respeta a otra mujer. ¿Me perdonas, mamá? Te perdoné hace mucho tiempo, hija. La pregunta es, ¿puedes perdonarte tú misma? No sé si puedo. Hice cosas imperdonables. Las personas cometen errores, Ángela. Lo importante es qué hacemos después de reconocer esos errores. El licenciado Ibáñez nos dejó solas en su despacho durante unos minutos. Ángela y yo nos sentamos en silencio, procesando todo lo que había sucedido. Mamá, quiero que sepas algo. Incluso si no tuvieras todo este dinero, incluso si realmente fueras la viuda pobre que pensé que eras, habría aprendido la misma lección. ¿Qué lección? Que no hay nada más valioso que tener a alguien que te quiere incondicionalmente. Durante estas últimas semanas lo único que me mantuvo cuerda fue saber que tenía un hogar contigo, que no importaba cuánto hubiera arruinado mi vida, tú seguías siendo mi madre. Eso nunca cambiará, Ángela. Lo sé, pero también sé que nunca más puedo dar ese amor por sentado. Tengo que ganármelo cada día con respeto, con gratitud, con acciones, no solo con palabras. Salimos del despacho del licenciado Ibáñez con una relación completamente nueva. Ya no éramos madre e hija unidas por sangre y costumbre. Éramos dos mujeres adultas que se habían elegido mutuamente después de pasar por la prueba más difícil imaginable. Las siguientes semanas fueron de reconstrucción, pero no del tipo que Ángela esperaba. Aunque ahora sabía que yo tenía recursos suficientes para resolver todos sus problemas, ella decidió mantener su trabajo nocturno de limpieza. Mamá, necesito terminar lo que empecé, me dijo una tarde mientras se preparaba para el trabajo. No puedo simplemente volver a una vida cómoda como si nada hubiera pasado. ¿Estás segura? No tienes que castigarte para siempre. No es un castigo, es una forma de recordar quién fui y quién quiero ser ahora. La vi ponerse su uniforme de trabajo, algo impensable hace unos meses cuando vivía en el apartamento de lujo con Damián. Pero había algo diferente en su postura, en la forma en que se movía. Ya no era la mujer destrozada que había llegado llorando a mi puerta. Era alguien que había encontrado dignidad en el trabajo honesto. Reme vino a visitarme esa tarde, como había hecho cada pocos días desde que Ángela había vuelto. Se había convertido en una confidente para ambas, observando nuestra transformación con fascinación. Adela, hay unos rumores muy extraños en el barrio. ¿Qué tipo de rumores? La gente está diciendo que no eres tan pobre como todos pensábamos. Alguien vio a Ángela saliendo de un despacho de abogados muy elegante en el centro y después la vieron pagando todas sus deudas en el banco. Eso cuesta mucho dinero, Adela. La gente habla mucho, Remy. Sí, pero también están diciendo que recuperaste tu casita de Torrevieja y que de alguna manera lograste resolver todos los problemas legales de Ángela. Eso cuesta mucho dinero, Adela. Reme me conocía demasiado bien para engañarla por mucho tiempo. ¿Qué quieres saber exactamente? Quiero saber si mi amiga de 40 años me ha estado mintiendo sobre su situación. Me serví una taza de té y me senté frente a ella. Era hora de ser honesta con alguien más.
Ernesto me dejó más de lo que nadie sabía, Reme, mucho más. ¿Cuánto más? Lo suficiente para que Ángela y yo nunca tengamos que preocuparnos por el dinero otra vez. Reme se quedó en silencio por un momento procesando la información. ¿Y por qué fingiste ser pobre todos estos meses? Porque necesitaba que Ángela aprendiera algo que no podía aprender de ninguna otra manera. Le conté toda la historia. La cruel llamada telefónica de Ángela, mi plan de venganza silenciosa, las semanas de verla tocar fondo y finalmente la revelación en el despacho del licenciado Ibáñez. Adela, eso es brillante y terrible al mismo tiempo. ¿Terrible? Sí, porque dejaste que tu propia hija sufriera cuando podías haberla ayudado inmediatamente. Pero también brillante porque entiendo por qué lo hiciste. Ángela necesitaba aprender el valor de lo que había perdido. Si simplemente le hubieras dado dinero para resolver sus problemas, habría aprendido que siempre hay alguien que la rescatará de las consecuencias de sus malas decisiones. Exactamente. Pero Adela, ¿no te dolió verla sufrir? Cada día, cada noche la veía llorar. Cada mañana la veía levantarse para ir a trabajar cansada y derrotada. Pero sabía que si la rescataba demasiado pronto, no habría aprendido la lección completa. ¿Y crees que la aprendió? Mírala tú misma. Ángela sabe que ahora tiene acceso a suficiente dinero para vivir cómodamente, pero eligió mantener su trabajo. Sabe que puede mudarse a un lugar mejor, pero decidió quedarse aquí conmigo. Sabe que no tiene que preocuparse por las deudas, pero está usando sus propios ahorros para ayudar a otras mujeres en situaciones similares. ¿Está ayudando a otras mujeres? Sí. Se hizo amiga de las señoras con las que trabaja y está usando parte del dinero que ganó limpiando oficinas para ayudar a una compañera que tiene problemas para pagar la guardería de su hijo. Reme sonrió. Esa no es la Ángela que se fue a Europa. No, no lo es. Esta Ángela entiende que el dinero es una herramienta, no un objetivo. Entiende que la dignidad viene del trabajo y el respeto no de las posesiones materiales. Esa noche cuando Ángela volvió del trabajo, me encontró leyendo en la sala. Mamá, tengo que contarte algo. Hoy la señora Bici me preguntó si yo era la hija de la señora rica del lado norte de la ciudad. ¿Qué le dijiste? Le dije que sí, que tienes suficiente dinero para que yo no tenga que trabajar. ¿Y sabes qué me preguntó después? ¿Qué? Me preguntó por qué seguía trabajando. Así que le expliqué que es porque necesito demostrarme a mí misma que puedo valerme por mis propios pies. ¿Y qué te dijo? Se rió y dijo, cielo, esa es la diferencia entre ser rica y actuar como rica. Tu mamá te enseñó a ser verdaderamente rica. La señora Bici es muy sabia. Lo es. Y me hizo entender algo importante. No se trata del dinero que tienes, sino de cómo lo usas y cómo te relacionas con él. Ángela se sentó conmigo en el sofá. Mamá, he tomado una decisión. Voy a seguir viviendo aquí contigo, pero no como una hija que ha vuelto a casa de sus padres. Quiero quedarme aquí como una mujer adulta que elige compartir su vida con su madre. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que voy a pagar mi parte de los gastos. Voy a contribuir al mantenimiento de la casa. Y voy a tratar esta relación como una asociación entre dos mujeres independientes que se quieren y se respetan. Ángela, ¿no necesitas? Sí necesito. Mamá, necesito que nuestra relación sea diferente de lo que era antes. Antes yo era una hija que daba por sentado el amor y el cuidado de su madre. Ahora quiero ser una mujer adulta que valora y cuida la relación más importante de su vida. ¿Y tu trabajo? Voy a seguir trabajando, pero no necesariamente limpiando oficinas para siempre. Quiero volver a estudiar. Quiero prepararme para hacer algo más significativo con mi vida. Pero quiero hacerlo paso a paso, ganándome cada oportunidad. ¿Tienes alguna idea de qué quieres estudiar? Sí, quiero estudiar trabajo social. Estas últimas semanas me han enseñado cuántas personas están pasando por situaciones difíciles sin tener a nadie que las apoye. Quiero usar los recursos que tenemos para ayudar a otras mujeres que están pasando por lo que yo pasé.
Era perfecto. Ángela no solo había aprendido a valorar lo que tenía, sino que había encontrado una forma de usar su experiencia para algo constructivo. ¿Y qué hay de Damián? El licenciado Ibáñez me contó que fue arrestado en Francia por el matrimonio fraudulento. Va a ser deportado pronto. Pero honestamente, mamá, ya no me importa. Esa parte de mi vida terminó. ¿No sientes ningún rencor? No. Damián me hizo un favor sin siquiera saberlo. Si no me hubiera abandonado y traicionado, nunca habría tocado fondo. Y si nunca hubiera tocado fondo, nunca habría aprendido a valorar verdaderamente lo que tengo. Esa noche, por primera vez en meses, me fui a dormir completamente en paz. Mi plan había funcionado perfectamente. Ángela no solo había aprendido las lecciones que necesitaba aprender, sino que había emergido de la experiencia como una persona más fuerte, más sabia y más compasiva. Ernesto habría estado tan orgulloso. 6 meses después, nuestra vida había encontrado un nuevo equilibrio que ninguna de las dos podría haber imaginado antes. Ángela terminó sus estudios de trabajo social con excelentes calificaciones, y yo decidí usar algunos de mis recursos para establecer una fundación para ayudar a mujeres en situaciones de violencia doméstica y abandono financiero. Mamá, llegó la carta de la universidad, dijo Ángela una mañana entrando en la cocina con un sobre en las manos. Me aceptaron en el programa de máster. Empiezo el próximo semestre, pero mamá, quiero que sepas que voy a pagarlo con mis propios ahorros. He estado ahorrando dinero de mi trabajo en el ayuntamiento. El salario no era alto, pero había aprendido a vivir con lo esencial y a valorar cada euro que ganaba. ¿Estás segura? ¿Podemos pagar fácilmente el máster? Lo sé, pero necesito hacerlo por mi cuenta. Es parte de quien soy ahora. Reme vino a visitarnos esa tarde como había hecho cada viernes durante los últimos meses. Se había convertido en confidente de ambas, observando nuestra transformación con fascinación. Adela, tengo que confesarte algo, dijo, sirviéndose una segunda taza de té. Al principio pensé que eras muy cruel con Ángela. ¿Y qué piensas ahora? Ahora pienso que fuiste la madre más sabia que he conocido. Mira a tu hija, de verdad mírala. Era cierto. La Ángela que estaba en la sala estudiando para sus exámenes era completamente diferente de la que se había ido a Europa meses atrás. Esta Ángela tenía una serenidad que venía de dentro, una confianza que se basaba en sus propios logros, no en posesiones materiales. ¿Sabías que vi a Ángela en el supermercado ayer comprando verduras para una familia que está ayudando a través de su trabajo? No me lo había contado. Y cuando le pregunté por qué estaba usando su propio dinero en lugar del presupuesto del gobierno, me dijo que hay cosas que no se pueden medir en presupuestos oficiales. Esa noche Ángela y yo cenamos en el porche, algo que se había convertido en una tradición. Era nuestro momento para hablar del día, planear el futuro y simplemente disfrutar de la compañía mutua. Mamá recibió una carta muy extraña hoy, dijo, cortando su ensalada. ¿De quién? De Damián. Mis músculos se tensaron. Damián te escribió. ¿Desde dónde? Desde la cárcel en Francia. Aparentemente fue condenado a 2 años por fraude matrimonial. En la carta dice que lamenta todo lo que hizo y quiere pedirme perdón. ¿Y cómo te sientes al respecto? Honestamente no siento nada. Ni rabia, ni tristeza, ni deseo de venganza. Es como si esa parte de mi vida hubiera sucedido hace décadas, no hace meses. Vas a responderle no. No porque lo odie, sino porque no hay nada que decir. Esa Ángela que se casó con él ya no existe. Esta Ángela no tiene nada de qué hablar con él. Me impresionó la madurez en su voz. La mujer sentada frente a mí había desarrollado una fuerza interior que venía de haber tocado fondo y levantarse por sí misma. ¿Sabes qué me enseñó toda esta experiencia, mamá? Que el amor verdadero no es el que te dice lo que quieres oír. El amor verdadero es el que te enseña lo que necesitas aprender aunque duela. Es una lección difícil de aprender, pero necesaria. Damián me decía lo que quería oír. Me hacía sentir especial. Me convenció de que merecía una vida de lujo sin esfuerzo.
Tú me enseñaste que la verdadera riqueza viene del trabajo duro, el respeto y las relaciones genuinas. Esa noche, después de que Ángela se fuera a su habitación a estudiar, me senté sola en el porche mirando las estrellas y pensando en Ernesto. Le había prometido que cuidaría de nuestra hija y finalmente sentía que había cumplido esa promesa de la manera correcta. No la había cuidado dándole dinero cuando lo necesitaba. La había cuidado enseñándole a cuidarse a sí misma. No la había salvado resolviendo sus problemas. La había salvado permitiéndole aprender a resolverlos por su cuenta. Al día siguiente era domingo y habíamos planeado visitar la casita de Torrevieja juntas por primera vez desde que la había recuperado. Ángela no había querido ir antes diciendo que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado. ¿Estás lista?, le pregunté mientras subíamos a la camioneta. Creo que sí. El viaje fue silencioso pero cómodo. Cuando llegamos, Ángela se quedó un momento en la camioneta mirando la casa donde habíamos pasado tantos veranos familiares. Se ve exactamente igual, dijo finalmente. Algunas cosas no cambian, pero otras sí. Yo no soy la misma persona que vendió esta casa. Entramos juntas. La casa estaba limpia y ordenada exactamente como Ernesto y yo la habíamos mantenido durante años. Ángela caminó por cada habitación tocando los muebles, mirando las fotos familiares que colgaban de las paredes. Mamá, quiero disculparme. Ya te disculpaste, hija. No quiero disculparme específicamente por esta casa, no solo por venderla, sino por reducir todos nuestros recuerdos familiares a una transacción comercial. Está perdonado. Esta casa representa 40 años de veranos familiares, de cumpleaños, de Navidades. Papá construyó ese porche con sus propias manos. Tú plantaste ese jardín. Yo aprendí a nadar en esa playa y lo convertí todo en dinero para financiar la aventura de un hombre que no valía nada. Se sentó en el sofá donde Ernesto solía leer los domingos por la mañana. ¿Sabes qué es lo que más me duele? ¿Qué? Que cuando la vendí no sentí nada. Era solo otra propiedad más. Ahora, estando aquí, otra vez, puedo sentir a papá en cada rincón. Puedo oír su risa, oler su café de las mañanas, ver sus gafas de leer sobre la mesa. Él está aquí, Ángela. Siempre ha estado aquí. Lo sé. Y también sé que está orgulloso de cómo manejaste todo esto. Pasamos todo el día en la casa cocinando juntas, limpiando, arreglando pequeños detalles. Era como un ritual de reconexión, no solo con el lugar, sino con los valores que ese lugar representaba. Cuando el sol empezó a ponerse, nos sentamos en el porche que Ernesto había construido mirando el mar. Mamá, tengo una propuesta. ¿Cuál es? Quiero que convirtamos esta casa en un refugio temporal para mujeres que están saliendo de situaciones de violencia doméstica. Un lugar donde puedan quedarse mientras reconstruyen sus vidas. Era la propuesta perfecta. A Ernesto le habría encantado la idea de que su casita de playa sirviera para ayudar a otras familias. Creo que es una idea hermosa, hija. Podemos usar algunos de los recursos de la fundación para mantenerla, y yo puedo supervisar el programa a través de mi trabajo. ¿Estás segura de que quieres convertir nuestro santuario familiar en eso, mamá? Los mejores santuarios son los que se comparten. Papá siempre decía que una casa no es verdaderamente un hogar hasta que abre sus puertas a otras personas que necesitan amor. Tenía razón. Volvimos a casa esa noche con un nuevo proyecto y una relación completamente renovada. Ya no éramos madre e hija unidas por obligación o necesidad. Éramos dos mujeres que habían elegido conscientemente construir una vida juntas basada en el amor, el respeto y un propósito común. Esa noche, antes de dormirme, hablé con Ernesto en silencio. Lo logramos, mi amor. Nuestra hija finalmente entendió lo que verdaderamente importa. Y por primera vez desde su muerte sentí que me respondía. Siempre supe que lo harías. Las dos son más fuertes de lo que piensan. La justicia había llegado no como venganza, sino como educación.
no como castigo, sino como transformación. Y al final ambas habíamos ganado algo mucho más valioso que el dinero. Habíamos ganado una relación auténtica construida sobre una base sólida que ninguna crisis futura podría destruir.